Bueno, parece que había habido un pequeño error, confusión con las horas, pero bueno, yo creo que ya estamos y nada, vamos a empezar ya para no haceros esperar más tiempo, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, buenos días. En esta nueva jornada veremos la regularización de la cuota de autónomo, el proceso y las herramientas. Es una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Sevilla junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía dentro del programa Sea Más Empresas con la financiación de la Junta de Andalucía. El objetivo de esta jornada es dar a conocer el proceso de regularización de la cuota de autónomos que se va a realizar y se describirá el proceso de regularización, así como los servicios y herramientas habilitados para conocer el resultado de la regulación de la cuota del RETA. Para dicha jornada contamos con unos ponentes pues yo creo que de más calidad imposible, ¿no? Tenemos a Teresa Caipa Pérez, directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a Francisco Pérez Castillo, jefe del área de la unidad funcional de autónomos, y a Damaso López Prieto, subdirector provincial de gestión financiera, a los que agradezco enormemente, bueno, porque estéis aquí empleando vuestro tiempo para informar a nuestros autónomos y a nuestros empresarios. Todas las preguntas que se vayan surgiendo, le rogamos que vayan poniendo en el chat para ser contestadas a la finalización de la ponencia, ¿vale? También deciros que tras la finalización de la jornada se os enviará los enlaces para acceder a las ponencias y a la grabación de la jornada. Acompaño un enlace que os llevará a un breve formulario de satisfacción que rogamos rellenen para seguir mejorando en las próximas jornadas y webinars. Y bueno, pues ya sin más, le doy la palabra a Teresa, son todos tuyos y reiteraros mi agradecimiento, ¿no? Que hagáis este esfuerzo pues, para aclarar cualquier duda, cualquier consulta pues, que tengan nuestros asociados. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la atención y la colaboración a la Confederación de Empresarios por facilitar esta sesión divulgativa. Que, bueno, como todos conocéis, la Tesorería está inmersa en el proceso de regularización de cotizaciones de autónomos y el objetivo fundamental de esta sesión no es otro sino exponer de la forma más clara posible en qué consiste este proceso y cuáles son los servicios que se van a habilitar por parte de Tesorería para que el trabajador autónomo pueda conocer el resultado de este proceso. Bueno, ya todos conocéis que a partir del 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización, cuya característica fundamental es que se va a cotizar en función de los ingresos, rendimientos netos que el trabajador autónomo obtenga del desarrollo de sus actividades económicas, empresariales y profesionales. Y bueno, dentro de las características propias de este sistema, sobre todo me interesa destacar que es un sistema que no modifica el campo de aplicación del RETA, que en este punto sí se han suscitado determinadas dudas. Es un sistema flexible en la medida en que, como consecuencia de que inicialmente, en función de los ingresos previstos, el autónomo haya optado por una base de cotización y a lo largo del año, por circunstancias varias, pues no sea la realidad de los ingresos que inicialmente tenía previsto los que se vayan produciendo, pues tiene la posibilidad de adaptar las bases de cotización a lo largo del año hasta 6 veces y además es un sistema del cual están excluidos tanto los religiosos como los grupos segundo y tercero de cotización del régimen de autónomos del MAR, que cotizarán por bases determinadas y no por rendimientos. Por tanto, como digo, a lo largo del ejercicio 2023 pues se viene cotizando por unas bases provisionales y es ahora, en el 2024, pues bueno, en cuestión de días, cuando se va a iniciar el proceso de regularización por el cual se van a determinar las bases definitivas con respecto al ejercicio 2023 y se va a determinar si se ha cotizado o no de forma correcta por parte del autónomo. En aquel caso en el que no se haya cotizado correctamente, pues se procederá a reclamar las diferencias o bien, en su caso, a devolver los excesos de cotización. Y este proceso de regularización se va a extender hasta el 30 de abril del 2025, que es la fecha que está prevista para la devolución de los excesos de cotización. En definitiva, este proceso de regularización tiene por objeto determinar las bases definitivas y, por tanto, ajustar las cotizaciones mensuales de las bases provisionales del año anterior.
Para ello, la Tesorería realizará una serie de cálculos, para lo cual necesitará información de organismos externos, como veremos, y además es un proceso que se va a ajustar a la situación concreta de cada trabajador autónomo, con trámites de audiencia, variedad de resoluciones y notificaciones varias, como veremos en este proceso. O sea, como veremos en esta sesión. Como digo, es un proceso complejo, pero es un proceso automatizado, de oficio y centralizado que realizará la Tesorería. Por tanto, no va a necesitar de intervención alguna por parte del trabajador autónomo para que se inicie el mismo. Evidentemente, el trabajador autónomo tiene que estar pendiente de las notificaciones que va a efectuar la Tesorería y prácticamente la intervención en este proceso del autónomo se va a limitar en aquellos casos en los que se le conceda el trámite de audiencia, porque se encuentra en unas situaciones determinadas, vamos de alta a 31 de diciembre de 2022 y tenga derecho a optar y opte por una base superior a la base calculada. Y por otro lado, la otra actuación que tendrá que hacer, evidentemente, será ingresar en aquellos casos en los que el resultado de la cuota del proceso sea ingresar. Pues bien, aunque se trata de un proceso complejo, como digo, es un proceso que va a realizar la Tesorería y bueno, para ello va a depender de información que necesita de organismos externos, como son Hacienda, en cuanto a la información que nos va a facilitar a la Tesorería respecto a los rendimientos netos de los trabajadores autónomos, información que también necesitamos de las mutuas y de las entidades gestoras en cuanto a aquellos periodos que no van a ser regularizables para la determinación de la base definitiva, que prácticamente son periodos que se han tenido en cuenta para el cálculo y el pago de prestaciones económicas. También es un proceso complejo porque en determinadas situaciones pueden concurrir regímenes como son el RETA y el RETAMAR. Hay determinados colectivos a los cuales se les van a aplicar unas bases específicas y reducidas, como son los socios, familiares, colaboradores, artistas y venta ambulante. También hay que tener en cuenta que para determinados autónomos se les va a conceder el trámite de audiencia y van a poder optar por una base superior a la base calculada, como veremos a lo largo de la sesión, y además también el resultado puede ser diferente porque pueden ser liquidaciones sin diferencia, a devolver o a ingresar. Como digo, es un proceso complejo y el objetivo fundamental de esta sesión divulgativa es exponer de la forma más clara y concreta el desarrollo del mismo y, bueno, destacar sobre todo que 3.700.000 autónomos a nivel nacional estarán afectados por este proceso de regularización y, en concreto, en la provincia de Sevilla, en torno a 122.000 trabajadores autónomos. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar el desarrollo de esta sesión divulgativa que va a comenzar el compañero Paco, jefe de área responsable de la unidad funcional de autónomos en la Dirección Provincial de Sevilla. Así que, cuando quieras, Paco. Nos cambiamos si queréis. Sí. Vale. ¿El vaso? Sí, paso yo con el vaso. Sí. Los archivos. Hola, buenos días. Sí. Ya lo tienes compartido, ¿no? Ahora los archivos también. Bien, abrimos este. Lo tengo en el... Como tú, eso. Se sigue viendo allí, eso. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me llamo Francisco Pérez, como bien decía nuestra directora provincial, soy el responsable del área de afiliación de la unidad que gestiona los autónomos en la provincia de Sevilla. Agradeceros la asistencia a esta charla, que como veis, bueno, vamos a usar una presentación bastante larga, la cual voy a intentar
acortar lo máximo posible, hacerla lo más dinámica y con el objeto de que todo el mundo que asista, los numerosos asistentes que estáis ahora mismo conectados, os llevéis una idea lo más clara posible de este procedimiento que comienza probablemente la semana que viene. Un procedimiento que es histórico porque nunca se ha realizado, nunca el autónomo ha tenido unas bases en concordancia con sus rendimientos netos. Es la primera vez que la ley lo estima así y que se aplica. Llevamos desde el inicio del cambio legislativo en 2023 realizando multitud de adaptaciones, tanto los sistemas como la información que tenemos de los trabajadores autónomos de la provincia de Sevilla. Y como los asistentes seréis autónomos o usuarios red, pues habéis podido comprobar que durante todo de 2023 ahora, en el tema de autónomos, hemos realizado multitud de cambios en el uso, en la aplicación de las tarifas planas, la nueva existencia de prórroga de tarifas planas, la eliminación de las antiguas tarifas planas y tarifas planas para las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, la obligación de la comunicación de los datos de los retas societarios. En fin, hemos tenido un año y medio bastante duro en este tema por todas las partes que implicadas, tanto autónomos, usuarios red y tesorería, para poder adecuar todos los datos a este proceso de regularización. Lo que va a comenzar la semana que viene es entre comillas, el fin de ese proceso, la aplicación práctica de la regularización, que como digo se va a hacer por primera vez. Va a tener una duración de 5 meses. Yo lo comparo mucho sabiendo las diferencias con las declaraciones de la renta. Entonces empezaremos en diciembre y vamos a terminaremos el 30 de abril. Pasado ese tiempo, volveremos otra vez a recomenzar otra vez a finales de 2025 y así estaremos ya. Esta va a ser nuestra forma de actuación. En esta primera ocasión, pues todos estamos aprendiendo, tanto los autónomos que han elegido modificar la base para adecuarla a sus rendimientos, como los que no lo han hecho, y ahora cuando le llegue la regularización, pues seguramente optarán por realizarlo o seguir como están. Entonces, como digo, todo el mundo está aprendiendo. Por parte de la tesorería de esta dirección provincial es muy importante este tipo de charlas porque necesitamos divulgar lo máximo posible la forma en la que se va a realizar esta regularización, que como bien decía la directora provincial afecta a una cantidad de autónomos en la provincia de Sevilla enorme y las comunicaciones se van a concentrar mucho en el tiempo. Eso va a hacer que la demanda de información por parte de los autónomos y de los usuarios red va a ser enorme. Nosotros nos estamos preparando para esa demanda, pero es verdad que si todos los usuarios red, todos los autónomos tienen información de primera mano, probablemente nos lleguen consultas más específicas o problemáticas más específicas que las normales. De todas las regularizaciones que se van a hacer, se espera que el 70% sean regularizaciones, digamos que inocuas, en los que el autónomo ni tenga diferencias de cuotas a pagar ni a devolver. Eso no quita que ese 70% de autónomos que, como digo, no tengan ninguna diferencia, no vayan a realizar ninguna pregunta, porque se le va a mandar a todo el mundo, se le va a mandar una notificación. Esa notificación va a generar preguntas, va a generar dudas. Y 120.000 personas, pues un colectivo muy, muy amplio. Y tenemos autónomos, como bien sabéis, vosotros mejor que nadie, de muchas tipologías, desde societarios con muchos trabajadores o varias sociedades, a personas que venden en un mercadillo. Tenemos un abanico impresionante de diferencia. Entonces, mientras más se divulgue esta regularización y más se conozca por parte de todos, mucho mejor. Antes de empezar, voy a dar una clave que es muy importante para nosotros y seguramente recalcar en la charla que voy a comenzar. El tema de las notificaciones. Todo este procedimiento se va a notificar por vía telemática. Es obligatoria la notificación telemática en el campo de actuación del RETA y por lo tanto para nosotros es súper importante que todo el mundo haga notificación. Da igual si la notificación es, como decíamos, inocua, si no hay diferencias ni a pagar ni a devolver, como si va a recibir una devolución, como si va a tener que realizar un pago. Especialmente los pagos, esa notificación va a contener el documento de pago. Si el autónomo no abre esa notificación,
pues tenemos un problema porque luego va a venir la cuota con recargo. Entonces, si tenemos diferencias que todos los autónomos igual no saben de dónde salen y encima le aplicamos un recargo, pues tenemos un problema doble. Entonces, es para nosotros muy importante que todo el mundo abra su notificación estos días cuando se empiece el procedimiento. Más adelante explicaré las fases de notificaciones, cómo van a ser. Y también hay un colectivo que tenemos muy importante, que es de autónomos que cerraron el cambio legislativo en 2022 con una base, digamos que alta, o alta para los rendimientos que tienen, y que están muy preocupados con la entrada de estas normas porque pensaban que si ellos tienen rendimientos pequeños, esa base que tienen más alta digamos, de la que le correspondería, se les va a reducir. Y esa base no se va a reducir, pero se le va a hacer un trámite de audiencia. Y ese trámite de audiencia igualmente es súper importante que lo contesten. Ese tipo de autónomos probablemente lo más seguro es que quieran conservar las bases de 2022 por las que han estado cotizando en 2023 y les interesan lo más normal para una jubilación cercana. Por lo tanto, incidimos siempre muchísimo en la necesidad de divulgar que se acceda a sede electrónica y se firme la notificación. Eso para nosotros es muy importante. Bueno, voy a intentar a ver si la técnica me respeta y pasando a la pantalla. Para pasar página, solo con un clic, vale. Bueno, como decía, vamos a intentar también, son muchas diapositivas, esto es una presentación estandarizada desde Madrid, desde el centro directivo, y lo que vamos a hacer es ir un poco al grano y a la aplicación más práctica. Como decíamos al principio, como bien decía la directora provincial, tenemos un colectivo afectado de 3.700.000 personas que al menos estuvieron un día de alta en el RETA o RETAMAR en 2023. Esta ley se va a aplicar en un plazo, tiene una ley que es tan transformadora del sistema de cotización que se aplica en 9 años, en 3 periodos, 3 módulos de 3 años. Estamos en el primero de estos periodos, y si os vais a la norma, a la Real Decreto 13/2022, veréis que ya se publican la base de cotización, las tablas de cotización de estos 3 periodos, con lo cual sabemos exactamente cuál va a ser el comportamiento de las cotizaciones por anticipado, no como antes. Antes se hacía año por año. Entonces, como estamos en un periodo de adaptación de la norma, tenemos esos 3 periodos de 3 años cada uno, en los cuales se va a ir adaptando el modelo de cotización a un modelo en relación a los rendimientos netos del autónomo. ¿Quién está excluido de esta norma? De esta norma solo está excluido dos grupos, y es los institutos religiosos y los grupos 2 y 3 del RETAMAR, del régimen del autónomo del mar, con lo cual prácticamente todo el mundo está dentro. Estos dos colectivos se rigen entre comillas, por la normativa anterior, donde la base eran base o bien fija o elegible. Las etapas, vamos a ver las distintas etapas de este procedimiento y las actuaciones que vamos a realizar por parte de Tesorería. Hasta 2023 teníamos un sistema en el cual el autónomo cotizaba de manera libre en función de su capacidad de pago o su deseo de pago, con lo cual tenemos una base mínima y una base máxima, que es la del régimen general, y la única salvedad es que cuando el autónomo tenía 47 años se le ponía un tope de base en el cual no podía sobrepasar, salvo que anteriormente hubiera estado cotizando por una base superior. ¿Cuál es el objetivo de esta norma, de este procedimiento? Pues realizar un cálculo por parte de la tesorería que va a ser totalmente automatizado y ajustar la cotización del autónomo a los rendimientos netos que tenga. Vamos a tener un montón de datos de entidades externas. Ya hace 2 semanas empezamos a tener en los sistemas esos datos. Ya desde hace 2 semanas podemos consultar los rendimientos que el autónomo ha tenido en las distintas agencias tributarias, y también podemos comprobar los periodos en los cuales el autónomo ha tenido alguna prestación o el cálculo de la misma. Es un sistema vivo. ¿Por qué? Porque se va a hacer una gran regularización, está automatizada, centralizada, pero eso no quita que la rueda siga funcionando. Seguramente pues tendrá incidencias, Hola, saco el palabra por ahí. Tendremos probablemente, como es lógico en un colectivo tan enorme, tenemos alguna
alguna incidencia, algún recálculo que realizar, pero visto lo que llevamos visto hasta ahora, van a ser los mínimos. Y es un procedimiento de aprendizaje, estamos aprendiendo todos la aplicación práctica de este proceso, que es complejo en el tema de manejo de datos, es muy complejo. Sí es verdad que difiere totalmente de lo que hemos hecho hasta ahora, de la adaptación de datos que llevamos haciendo, como os decía, un año, y este es un proceso en el que básicamente vamos a acompañar al autónomo, acompañar en explicarle, en que entienda el proceso que se ha realizado, en que entienda que tiene unos rendimientos X, unos periodos aplicables Y, y el resultado es el que sea, ¿vale? Pues eso es básicamente este procedimiento, el que nos queda, este fin del proceso, es acompañar al autónomo en que tenga la información y sepa interpretarla correctamente. Como decíamos, pues algo complejo, sobre todo por la gran cantidad de datos que se están moviendo estos días. Bueno, vamos a empezar con la parte más práctica, que es cómo se está realizando ese proceso de regularización, para que le pongáis un poco de color a este proceso. Por un lado, estamos recibiendo datos, como ya tenemos datos a día de hoy de la agencia tributaria, y tenemos también los datos de la mutua y del INS referente a los periodos en que los autónomos han tenido algún tipo de prestación. Esos datos ya están cargados en el sistema a día de hoy, que sería esta primera parte que estamos viendo del diagrama. Esto nos va a llevar a realizar, una vez que tengamos los datos los datos de la agencia tributaria, los periodos que no vamos a tener en cuenta para el cálculo, que ahora explicaremos exactamente qué es, tendremos unos rendimientos netos mensuales. Entre comillas sería lo que el autónomo gana, entre comillas, limpio, cada mes. Esto nos lleva a unas bases de cotización que van a ser definitivas. Todas las bases de cotización de 2023, todas las que sean de periodos regularizables, no son definitivas hasta ahora. Ahora es cuando Tesorería dice, pues la base que pusiste es correcta o no lo es, o la subimos o la bajamos. Esto es el medio de la cuestión. Si hay cambio de base de cotización, hay regularización de cuotas. La base es la que fija al final la cuota. Entonces, pues pueden pasar tres cosas. Si no hay cambio de bases, no hay nada que regularizar, ninguna cuota, o hay cuota que devolver por parte de Tesorería o cuota que reclamar. Esto termina por nuestra parte con una notificación de resultado y termina el proceso. Esta notificación de resultado es lo que se va a producir probablemente, según los datos que tenemos, de Madrid ya la semana que viene, y en el momento en que se empiecen a mandar notificaciones es cuando todo el mundo le salta las alarmas y dirá, he recibido notificación, no la entiendo. No sé si me están reclamando dinero, no sé si tengo que contestarla, etc. Eso es lo que vamos a intentar aclarar en la mañana. Empezamos con la primera parte de la regularización, que esos son esos datos que vamos a recibir de forma externa por parte de la agencia tributaria y de la mutua EINS. Bien, vamos a empezar con un concepto que es muy importante, que es los periodos no regularizables. ¿Qué significa esto? Esto significa que del calendario del año 2023, cuando estamos haciendo la regularización, ahora vamos a eliminar una serie de periodos que no se van a tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo. ¿Qué periodos son estos? Pues son como dos bloques. Por un lado, las altas, digamos, anormales, las altas que no son corrientes, que serían las altas fuera de plazo, que es cuando un autónomo por algún motivo se le olvida realizar una alta y queda fuera de plazo. Ya sabéis que los autónomos se tienen que dar de alta antes de comenzar la actividad. Si yo el lunes abro la tienda, pues el domingo como mucho ya tengo que estar de alta en el sistema. Si se me olvida, si hago el alta de ese autónomo de la tienda el miércoles, pues ya he hecho una alta fuera de plazo. Las altas de oficio, que son las altas que hace la tesorería en función de un expediente en el cual se determina que un autónomo no está de alta y se realiza esa alta de oficio. Y también tendremos que, aunque no aparezca aquí, las altas realizadas por la Inspección de Trabajo. Estos tres grandes bloques de altas, fuera de lo corriente, de ser las altas ordinarias, todas estas altas, tienen una base de cotización fija y no se van a tener en cuenta a la hora de regularizar, o sea, no van a entrar en el sistema informático
no se van a tener en cuenta estos periodos para realizar los cálculos. Esa base fija, que es la base mínima no reducida, que para 2023 es 950,98, esta base es fija para 2023, 2024 y 2025. Estos 3 años tenemos esta como base mínima. Luego, las exoneraciones que se hicieron en el tema del volcán de Cumbre Vieja tampoco están dentro del periodo a regularizar, ni las tarifas planas. Cualquier tarifa plana que sea, tanto la de 2022, la que venía de antes, como la que se aplica de 2023, ahí son personas, son autónomos que están, digamos, esos periodos afectados por la tarifa plana no se van a tener en cuenta. Son periodos no regularizables y siempre tienen una base de 950,98. Bueno, esto es un ejemplo en el que una persona tiene diferentes tramos en un calendario. Ahora os pondré un ejemplo más visual que este. En un calendario tiene un periodo donde hay un alta fuera de plazo, pues ese alta, todo el periodo que va desde que se debió hacer el alta hasta que se realizó, se queda en la base mínima y el resto ya se afecta para el tema de la regularización de cuotas, de base, perdón. Este es el mismo ejemplo con un alta fuera de plazo. Este ejemplo es distinto y es un autónomo que tiene una situación de IT. Tiene una situación de IT, entonces todo el periodo de la IT es no regularizable. ¿Por qué? Porque si el periodo de la IT fuera regularizable, ese periodo entraría en bucle. Lo podríamos regularizar, lo podríamos aumentar o disminuir y eso daría derecho a otro tipo de IT. Entonces, todo lo que es el periodo que se tiene en cuenta, el tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de la IT más el periodo de la IT, ese periodo, todo ello entero, es no regularizable. Imaginaros que en 2023 una persona venía de una IT de 2022, de diciembre por ejemplo, y ha estado todo el año de IT. Pues ese hombre, esa persona no va a tener ninguna regularización. Eso sí, va a tener una notificación por parte de Tesorería, la cual es bueno que aperture y que atienda, que la lea. ¿Qué periodos más tenemos fuera de la regularización? Pues tenemos todo lo que son prestaciones, IT, nacimiento, riesgo del embarazo, cuidado del lactante, cese de actividad y el cuidado de menores afectados por cáncer, los CUME, los llamados CUME, esos todos están fuera del periodo de regularización. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que se jubila y luego vuelve al trabajo, luego vuelve a iniciar una actividad. En este caso, tiene aquí 2 periodos, de enero a marzo y de abril a mayo, donde sí aparece, donde ya se jubila, esa parte del cálculo no se tiene en cuenta. Sin embargo, si esta persona vuelve a la actividad económica, se vuelve a dar de alta autónomo, vuelve a estar en periodo de regularización. ¿Qué sucede? Lo que decía hace un momento, ¿qué sucede si un autónomo solo tiene periodos no regularizables? El ejemplo más normal es a primeros de año hay un periodo bastante alto de autónomos. Pues, ¿qué pasa si yo tengo un autónomo o soy un autónomo que me di de alta el 1 de enero de 2023 y he estado todo el año con tarifa plana? Disfruté de mi tarifa plana. Pues si esa persona ha disfrutado de tarifa plana todo el año, no tiene ningún periodo a regularizar. Automáticamente se le manda una notificación donde se le dice que todo el periodo está fuera de cálculo y que sus bases, las que indicó en su día, pasan a ser ya definitivas. Se le manda una resolución administrativa, veremos que tenemos la ingente cantidad de 81 resoluciones diferentes. No hay que asustarse porque, como decía, hay muchos colectivos dentro de autónomos y en la cotización de autónomos más todavía. Entonces, las 81 notificaciones lo que vienen es a cubrir todo el espectro de posibilidades de notificación. La Tesorería que ha hecho un esfuerzo muy grande en la parte de comprensión de este procedimiento, que como digo es nuevo y para todos es nuevo, y no se ha quedado solo en la típica resolución administrativa con su fundamento legal y su posible pedido de recursos o sistema de información, sino que lo que ha hecho es que va a juntar a esas resoluciones a todas una nota, una carta explicativa de qué va el asunto que se le está notificando al autónomo. Luego, por supuesto, se le acompaña, si es necesario, de los boletines de cotización
o se le acompaña de los cálculos realizados si es que ha habido cálculo, porque ya os digo que algunos no van a tener ningún cálculo, sino que directamente, bien por periodos no regularizables u otros aspectos que veremos ahora, no tienen ningún periodo regularizable. Bien, pues ya tenemos la primera parte vista y ahora vamos a una que es un poquito más complejilla, es la del cálculo de los rendimientos netos mensuales. Bien, esta tabla es la que nosotros en el trabajo tenemos como cabecera, la tenemos todos los funcionarios en la mesa. ¿Por qué tenemos esta tabla? Porque esta tabla es antigua ya, es la 2023. Nosotros actualmente, en cualquier consulta, estamos ya trabajando con la del 24 y dentro de un mes y algo, pues vamos a estar trabajando con la del 25. Entonces, cada vez que iniciemos una conversación con un autónomo o un usuario red, vamos a estar viendo diferentes tablas. Esta tabla es la que vamos a tener ahora de cabecera porque todas las consultas van sobre esta tabla. Esta tabla de cotización viene a suplir el sistema antiguo en el cual cada uno elige la base que le parece más conveniente dentro de sus posibilidades económicas o su deseo. Y esta tabla se divide en dos partes. Una, lo que es la tabla reducida, que tiene solo 3 tramos. Los tramos son muy pequeños porque no hay margen de más. Y luego la tabla general, que es bastante más amplia y que abarca hasta personas que tengan rendimientos mayores a los 6.000 euros. Esta primera columna que tenéis aquí es la de los rendimientos y esta la de la base de cotización. La base de cotización, dentro de cada franja de rendimiento tenemos una franja de bases. Básicamente, una persona que esté, por ejemplo, en 1.300 o 1.400 euros de rendimiento puede elegir entre como mínima esta y como máxima esta. Dentro de este margen, todo lo que ponga es correcto. O sea, si esta persona pusiera una base de 1.194, así al gusto, pues se la daríamos por buena porque estaría cotizando dentro de este margen. Hay gente, por ejemplo, que se da de alta y viene de una alta de hace poco y decide que sus rendimientos van a ser muy pequeños y pues oye, se acoge a la super reducida esta, a la primera, y se puede poner una base pequeñísima, la de 751 euros, no hay ningún problema. Cada uno puede ponerse la base prácticamente libre, la que quiera. Son, insisto, bases provisionales. Luego es cuando se van a hacer la regularización. Alguien puede optar por esta base y cuando hagamos la regularización tener que ir a esta. De esto trata el tema de la regularización. Pues voy a poner un par de ejemplos. Espero no perderme en cambiar de diapositiva. No, que lo tengo arriba. Un segundín. A ver si soy capaz. ¿Cómo cambio de archivo? Arriba. Pínchalo e intenta desplazarlo para abajo. Pincha en la parte negra, Paco. No, espera. No. ¿Están arriba abiertos? Están ahí. Vale. Genial. Disculpad la torpeza informática. En cada sitio los programas son distintos. Vale, pues voy a poner ahora un segundín. No, ahora, estupendo. Me voy a saltar un segundín el guión y os voy a poner de forma visual varios ejemplos sobre prácticamente el medio del tema está en todo ejemplo que os voy a poner. Fijaros, esto es un ejemplo más visual que tenemos de la presentación en el cual una persona tiene tarifa plana durante 6 meses en 2023 y el resto de los 6 meses no la tiene. Estos 6 meses son no regularizables, no se tienen en cuenta para el cálculo, sin embargo estos 6 meses siguientes sí van a ser tenidos en cuenta para la regularización. Pongamos a dos personas distintas, la persona A y la persona B. La persona A y la persona B, la cual una tiene una tarifa plana todo el año, que sería esta, tiene una tarifa plana todo el año sería no regularizable. Sin embargo, alguien que no haya tenido esa tarifa plana o que no haya tenido ningún periodo de IT ni ningún tipo de prestación, va a tener este ejemplo. Va a ser todo el tiempo, todo el año, va a ser regularizable. Bien, creo que será aquí. Vamos a ver el caso más visual, lo vamos a ver supervisual y vamos a ver la diferencia de cuota probablemente más alta que pueda salir de forma estandarizada. Y es una persona que es autónoma y tiene la base mínima. Esta base mínima es la que tendrá, no sé, pues un porcentaje altísimo de autónomos. Es la base
cuando alguien se da de alta, es la base que te viene, digamos, que por defecto, y esta es una base que se arrastra, pues hay gente que lleva 15, 10, 12 años y se dio de alta con su base y simplemente se ha quedado ahí y se ha ido actualizando, pero siempre ha tenido la mínima y tiene la mínima. Bueno, pues imaginemos que una persona, esto va a ser en este caso una persona de éxito, le va bien, al menos en la economía, y entonces pues tiene una base pequeña y iniciamos el proceso de regularización. Tenemos una base provisional elegida por esta persona de 950,98, que es la mínima, o sea, alguien que digamos que no ha hecho nada. Esa persona teóricamente sabe que se inició en 2023 un nuevo sistema de cotización, pero o bien por desconocimiento o bien porque no quiso, dijo yo me quedo con la base de cotización exactamente la que tengo. Cuando nosotros, empresarios, muchas veces nos perdemos con este sistema, nos perdemos entre comillas, se nos olvida un poco que estamos haciendo, siempre se recurre a la idea mental de la comparativa con Hacienda. Y vais a ver por qué digo esto, con la declaración de la renta. Esta persona obtiene unos rendimientos netos después de hacer el procedimiento, después de hacer el cálculo, de 6.500 euros al mes. Vale, 6.500 euros está en el máximo, en la tabla ya máxima. Eso hace que Tesorería diga que tiene que cotizar como mínimo por esta cantidad. Entonces estamos de aquí, de 950, vamos ahí a 1.633. Este cambio de base, siempre se va a hacer de la forma menos traumática. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a llevar a la base máxima, no se va a ir a la base máxima del tramo, se va a ir siempre a la mínima, al escalón más pequeño del que le corresponda. En este caso, entonces le vamos a modificar la base de 950 y le vamos a poner a este autónomo una base de 1.633,09. ¿Cuál es la diferencia de bases entre lo que él indicó a lo que debía tener? Pues la diferencia es de 682. Le aplicamos el tipo de cotización y eso nos dice que la diferencia en cuota es de 211,86. Como estamos hablando de un ejemplo súper limpio, sin problemas, esta persona, como ha estado todo el año así, no tiene ningún periodo que tengamos que extraer de ahí, pues nos quedamos con una diferencia total de 2.532,42. Esa sería la diferencia, el recibo que le llegaría a esta persona por sede electrónica que tendría que pagar. En este caso, que os digo, es el más exagerado, es alguien de base mínima, lo mandamos al tramo máximo, es lo máximo. Con los números que tenemos, actualmente, esto es una pregunta que adelanto porque es una pregunta que nos sale en todas las reuniones, si va a existir posibilidad de aplazamiento de esta deuda. Actualmente, con esa cantidad, no se llega a las 2 veces el salario mínimo, porque actualmente no existe esa posibilidad. Se ha consultado a servicios centrales por si se va a crear una disposición en este sentido específica, pero a día de hoy no existe. Vamos a poner otro ejemplo. Este ejemplo es una persona que se dio de alta y pensó que su negocio iba a ir muy, muy mal, súper mal. Él eligió la base más pequeña, la reducida, y cuando Tesorería le hace la diferencia, pues no fue tan mal y no tiene que tener la super reducida, sino simplemente la base mínima. Entonces, en la práctica, tenemos que se eligió una base 751, se hace el cruce con la agencia tributaria, con las distintas agencias tributarias, se hace el cruce con el INS y las mutuas y se obtiene que son 1.200 el rendimiento neto. Eso nos vamos a la tabla y para 1.200 nos tenemos que estar en mínimo 950. ¿Qué es donde vamos a ir? A esta mínima. Vamos a pasar de este escalón al escalón correspondiente correcto, siempre en la parte más baja, en la que haya menos diferencia para el autónomo. Esto de las menos diferencias lo vamos a hacer tanto en devoluciones a favor de la tesorería como a favor del autónomo, siempre la más parecida. Bien, aquí tendríamos entonces que la diferencia sería de unos 200 euros de base de cotización mensual, lo cual, aplicando el tipo correspondiente, nos dejaría unos 62,92 euros de diferencia. Lo llevamos a años, estoy poniendo ejemplos súper blancos para no complicar la cosa. Pues ahí tendríamos que la diferencia anual sería de 743. Esa sería la cuota a satisfacer por parte del autónomo y pasaría de tener una base pequeña a una grande. Una cosilla que se me ha quedado aquí, que os voy a comentar, es imaginaros que siempre nosotros dentro de Tesorería decíamos, bueno, si alguien elige que tiene unos rendimientos muy buenos
elige esta base, al final esta persona durante un año se está financiando a coste cero. Está teniendo una base que sabe que luego no va a ser correcta y luego lo va a tener que pagar, digamos que de un golpe. Es correcto, se puede financiar. ¿Cuál es el pero a esta situación? Es que si esta persona que sabe que vaya a 1.600 puede tener cualquier tipo de complicación, un cese de actividad y sobre todo una baja, que es lo más corriente, pues no es lo mismo que en la baja se le aplique a la hora de cobrar la baja una cantidad, una base de cotización de 950 que de 1.600. Es exactamente igual que el IRPF. Si tú sabes que vas a pagar a final de año, puedes elegir un perfil en el que tú pagues a final de año o lo vayas pagando poco a poco. Aquí, si tenemos una base lo más acorde a lo que nos va a salir por parte de tesorería, en la regularización, si tenemos cualquier incidente en el que la base sea importante, vamos a poder disfrutar o no de ella según hagamos. Vamos con el tercer ejemplo. Y este es un ejemplo a la inversa. Es alguien que tiene una base de cotización por encima de sus posibilidades, según la tabla. Yo tengo una base de 1.500, bueno, perdón, el autónomo tiene una base de 1.500 euros. Cuando realizamos los rendimientos netos, tenemos unos rendimientos netos de 1.200, lo cual hace que la base de cotización correcta fuera de 1.300. Nos vamos a la parte, en este caso, alta, que es la que generaría menos diferencia. Siempre lo que genere menos diferencia, cuando tengáis que consultar la tabla para que lo veáis claro. ¿La diferencia cuál sería? Entre la que yo coticé y la que debía haber cotizado, 200 euros. Esos 200 euros de base le aplico el tipo de cotización, la diferencia de devolver por parte de tesorería serían de 62,12, llevado a un año, como decía antes, blanco sin ninguna incidencia, pues tendríamos que una devolución de cuotas de 745,44. Bien, este ejemplo no es de modificaciones de base. Este ejemplo que os pongo es para que veáis la plasticidad de este sistema. Este sistema permite al autónomo cotizar en un abanico muy amplio. No es que se le lleve al autónomo casi por fuerza a ningún sitio, por lo menos en la mayoría. Y lo vais a ver de forma muy práctica. Imaginar dos trabajadores autónomos con perfiles, con rendimientos totalmente diferentes. Tenemos una persona que te está haciendo rendimientos de 1.166,70, pero que tiene unos rendimientos de 1.166, unos rendimientos estandarizados, no son abultados, y lo comparamos con una persona que por contra va a tener unos rendimientos muy abultados, de 4.050. Pues tanto el autónomo A como el autónomo B pueden coincidir en la misma base de cotización. ¿Cómo? Pues el autónomo A decide, se va a su tabla y se va al máximo que le permite la tabla, porque este autónomo, oye, pues mira, yo me voy a jubilar y necesito subirme todo lo que yo pueda. Pues se quedaría en esos 1.300 que él ha dicho que quiere y que está en consonancia con los rendimientos netos. Sin embargo, el perfil del autónomo B, del que tiene unos rendimientos de 4.050, es el contrario. Es alguien que no le interesa, es joven o tiene poca caja, poca tesorería. Pues esta persona puede cotizar igual que la A, se va a la mínima de ese tramo, o se puede ir a la mínima y puede cotizar en una cantidad coincidente. Esto lo que os vengo a decir es que los tramos son muy amplios y que el autónomo dentro de ese tramo puede jugar con su perfil. Vale, volvemos a la pantalla anterior y aquí tenéis. ¿No cambia? Eso. Bueno, hay que darle estupendo. Bueno, pues seguimos. Nos hemos quedado en dos puntos, el punto de los datos que nos dan las agencias tributarias y los periodos no regularizables, y esto va a hacer que por parte de las agencias tributarias nos va a llegar esas cantidades a las cuales nosotros vamos a hacer ya una fórmula a nivel interno de tesorería, que es sumarle las cuotas de la seguridad social deducidas en el IRPF, y esa cantidad que nos da le vamos a quitar un porcentaje de gastos genéricos. Esos gastos genéricos no son gastos como en la agencia tributaria que hay que justificar el uso, no, simplemente dependiendo si el autónomo es individual o societario, se le descuenta una cantidad. Y ya esa cantidad que nos queda, la resultante,
la pasamos a cómputo mensual. Y ese cómputo mensual es el que nos va a dar el rendimiento neto ya para irnos a esa tabla que hemos visto anteriormente. Nos vamos a la tabla y ya sabemos en qué escala de bases nos podemos mover. Muy importante los tres conceptos. Rendimiento neto, que es, mentalmente podemos pensar que es ese dinero limpio que se gana. Luego tenemos la base de cotización, que es la que va por la que gira todo y de la que sale el último eslabón, que es la cuota, que al final es lo que más le importa al autónomo. Bien. Que en los rendimientos, en los datos de la agencia tributaria que nos van a proporcionar de las distintas agencias tributarias, es de lo que más preguntas nos genera. Esto nos genera muchísimas preguntas. El otro día preguntaban sobre las cooperativas, en un sistema en el que las cooperativas tenían autónomos en cooperativas que tienen adelanto, etcétera, etcétera. Nosotros ahí, por parte de Tesorería, solo vamos a tener lo que nos reporta la agencia tributaria. Y en este esquema tenéis que aquí, que el autónomo nos van a comunicar los rendimientos de la actividad económica, los restas que sean familiares colaboradores, pues nos indicarán los rendimientos de esa actividad económica más los rendimientos del trabajo. Y los socios comuneros, los societarios, tendremos la actividad económica, los rendimientos de trabajo y los de capital mobiliario. En ningún caso, según dice la norma, se van a mezclar los rendimientos del trabajo, de un trabajo en los que no hay autónomo. Imaginaros que en mi caso yo tengo un salario por parte de Tesorería y si soy autónomo, lo que yo percibiría por parte de Tesorería no estaría en esta fórmula. ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Bueno, aquí tenemos una página, esta presentación se os va a pasar, y aquí tenemos una página donde nos explica exactamente la agencia tributaria qué se consideran rendimientos netos. Bien, los rendimientos netos computables a los que va a tener la Tesorería son los que nos comuniquen, más esa fórmula en la cual vamos a deducir un 3% para socios. Los socios son todos aquellos que estén en una sociedad como societario, comunicado a la Tesorería como societario, al menos 90 días. Si el autónomo está menos de 90 días, no se le considera, para este caso, como societario. El año pasado, no, este año, así, cuando habéis visto que a mucha gente se le ha subido la base de cotización después de estar más de 90 días como autónomo. Los autónomos tienen una base mínima, los autónomos societarios, una base mínima de 1.000 euros. Bien, pues hemos visto que un 3% lo que se le deduce a estos rendimientos ya calculados por las agencias tributarias, y si el autónomo es individual, en lugar del 3%, la deducción llega al 7%. Esta cuenta ya está en los sistemas, ya actualmente estamos viendo esta semana, estas cuentas las vemos dentro del sistema. Una vez que hagamos todo ese cálculo, que ya os digo que está hecho, rendimiento neto anual computable dividido por los días de periodo de regularización, nos lo llevamos a 30, hacemos la media de 30 y nos va a salir el rendimiento neto mensual para Tesorería. ¿Qué ocurre si un autónomo tiene varias sociedades? Pues si tienen varias sociedades, Tesorería lo que va a hacer es sumar todos esos importes. ¿Qué ocurre si no ha hecho la renta? Pues si no ha hecho la renta, automáticamente el sistema lo da por cerrado el periodo de regularización, no tenemos datos y automáticamente se le fija una base de 1.000 euros. La renta es obligatoria para el personal autónomo ya, desde un cambio legislativo que se hizo, como es para el ingreso mínimo vital o pronto ha salido que también para las prestaciones de desempleo. Entonces, si en el cruce de datos con la agencia tributaria, con las distintas agencias tributarias, no tenemos datos de ingresos, pues va a una base cerrada de 1.000 euros. En este caso, pues se le hace una resolución específica, ¿vale? No hay que asustarse, ya os digo, porque hay muchas notificaciones distintas, pero simplemente porque están todas adaptadas a toda la causística. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el rendimiento. En este ejemplo tenemos una persona que tiene 65.000 euros, que es lo que nos comunica la agencia tributaria, se deduce una cuota de 5.000, eso se suma, lo cual nos da 70.000 euros. Esos 70.000 euros le quitamos un 7% de gasto, este 7% nos dice que es un autónomo individual, no societario, y nos quedaría la cantidad de 75.100. Nos lo llevamos a días computables y quedaríamos en esos 5.400. Este sería el rendimiento neto que yo tendría que coger, irme a la tabla que hemos visto antes y ver si está dentro o no de la base de cotización correcta, si ha estado dentro en la cotización.
En este caso, nos dice que nos vamos a el rendimiento neto de 5.400, nos vamos aquí al tramo 11 y vemos que siempre que la cotización esté entre 1.300 y 4.400, la cotización sería correcta. En ese caso, pues simplemente se daría el visto bueno. Aquí tenemos otro ejemplo, pero se complica en el sentido de que tenemos una agencia estatal distinta, que es la de la foral de Guipúzcoa. No hay ninguna diferencia en el sentido de que lo que se hace es que se suma todo, no hay ninguna diferencia, esos datos son comunes. Se le deduce en la misma cantidad, el 7%, y en este caso es una persona que ha tenido periodos no regularizables. Son periodos que ha estado en una IT o en alguna situación que no son computables, se extraen esos periodos, siempre se pasa a 30 y aquí tendremos lo que es el rendimiento neto ya limpio a la hora de hacer el cálculo. Esto 2.855, nos iríamos al tramo 8, ya os digo, de la tabla 2023, muy importante, y siempre que la cotización del autónomo estuviera entre la base de cotización entre 1.143 y 3.190, pues sería correcta. Si está fuera de ese tramo, pues tenemos que hacer una regularización, tanto en un sentido como en otro. Otro ejemplo, el último, es exactamente el mismo modelo. Tenemos unos rendimientos por parte de la agencia tributaria de 65.000 euros, una cuota de 5.000. Le volvemos a quitar el 7% porque es un reta individual. Y aquí tenemos unos periodos que no son regularizables. El total de días regularizables son 300. Se pasa a mensual, a 30, y obtendríamos un rendimiento, en este caso, de 6.510 euros mensuales. Nos vamos a la tabla, que ya os digo que la tabla, ahora os enseñaré un pequeño super resumen que también os vamos a pasar. Nos vamos a la tabla y en esa tabla vemos que si está la cotización entre la franja de 1.600 y 4.400 es correcta. Bueno, ya tenemos los rendimientos netos y vamos a determinar la base de cotización correcta. Van a ser bases siempre mensuales, no hay otro sistema. Aquí tenemos la tabla que ya hemos visto. Y aquí tenemos que pueden pasar dos cosas, como yo decía antes, que el rendimiento esté dentro del tramo de base o que esté fuera. Si está dentro, se notifica que está dentro y se cierra el procedimiento. Si está fuera, tenemos que ver cómo está fuera, si por debajo o por arriba. Bueno, estos son diferentes. Aquí tenemos un montón de, como vamos de tiempo un poco justo, voy pasando un poco. Pero básicamente lo que explicaba antes, tenemos que ver si el tramo está dentro, si el rendimiento corresponde con ese tramo, si es correcto, no hay ningún problema. Si no, pues se hace, como decía antes, se va a llevar si bajamos al más alto para que haya menos diferencia, y si la base hay que subirla, la subiremos siempre al tramo más pequeño, a la parte más pequeña de ese tramo, para que el autónomo no tenga más diferencia. Estas son las diferentes notificaciones que se van a ir mandando. Esto es lo que os he explicado, exactamente lo mismo. No tiene más diferencia. Vale, voy pasando. Vale, ¿qué ocurre si hay un periodo con deuda? Que esto, bueno, es algo corriente. Si hay un periodo con deuda, lo que nos dice la norma es que el autónomo no puede salir beneficiado de que exista una deuda, no puede tener un tratamiento mejor por tener esa deuda. Entonces, habrá dos situaciones. Una en la que la base de cotización calculada en función del rendimiento es inferior, entonces la base será la que se tuvo en cuenta para la deuda, o que la base de cotización calculada en función de esos ingresos sea superior. Entonces será la que calcula la tesorería. Siempre será la menos ventajosa, o sea, no se puede beneficiar el autónomo de una deuda. Es algo lógico. Igual lo veremos más adelante, si existen deudas y por parte de tesorería existe una devolución de cuotas, lo que se va a hacer es una compensación. El primer trámite que se va a empezar a comunicar, hay 6 tipologías de regularización, de grandes grupos. El primer tipo de notificaciones que se van a mandar son las más complejas para tesorería, porque tienen un plazo de respuesta amplio, y es lo que llamamos base garantizada. ¿Qué es base garantizada? Es alguien que decimos al principio que en 2022 tiene una base, digamos que importante, y que no se corresponde con los rendimientos que tiene.
Imaginemos una persona que tiene un rendimiento de 800 euros mensuales y que tiene una base de cotización de 3.000 euros. ¿Puede existir eso? En 2022 podía existir. Ahora no, pero en 2022 sí puede existir. ¿Qué ocurre? Que si en 2022 cerró el ejercicio con esa base y la mantuvo en 2023, se la vamos a respetar. Aunque nos salgan 800 euros de base, perdón, aunque nos salga una cantidad de base, por ejemplo, 950, le vamos a preguntar, oye, ¿qué te quieres quedar? ¿Con la cuenta que te hemos hecho, 950, o con la que tú has estado pagando religiosamente desde diciembre del 22, que es una base de 3.000 euros? En este caso es un perfil que lo más lógico es que quieran la base que tienen ahí garantizada, guardada. Es muy importante que estas personas afectadas por esa base garantizada abran la notificación, porque si quieren tener esa base de cotización tienen que contestar. Tiene un plazo amplio, desde la apertura de la notificación sabéis que si no se abre a los 10 días se da por aperturada. Entonces, desde el plazo de apertura tiene hasta el último día del mes siguiente para comunicar a la tesorería qué base quiere. Y por supuesto, si tiene dudas, oye, mira, tengo una carta y no sé, pues usa tanto el teléfono, la sede electrónica que le veremos después, o los servicios de un gestor a través de Scansia. Pero es muy importante que nos diga qué quiere, porque si no nos dice nada, le vamos a dejar la calculada. Y en este caso que os pongo, pues lo que haríamos es devolverle una cantidad de dinero seguramente importante a esta persona, pero las bases esas las perdería. Y si tiene esas bases, porque probablemente esté pensando en una jubilación. Eso, como ya os decía, es el primer envío de notificaciones, que son los trámites de audiencia. Esos trámites de audiencia es importantísimo contestarlos y van a ser los primeros. El segundo grupo de notificaciones van a ser los autónomos que no tienen ninguna diferencia. O sea, ese 70% tan amplio que tenemos es el que va a recibir las segundas notificaciones. Luego tenemos el tercer grupo, que son los que se va a devolver dinero. Oye, Paco, ¿hasta cuándo se le devuelve el dinero? Pues hasta el 30 de abril se van a hacer las devoluciones de cuotas. Y por último, el grupo en los que le sale a pagar. Los que salen a pagar, igual, muy importante que haya la notificación. ¿Y cuál es la fecha límite de pago? Es el último día del mes siguiente a la recepción. O sea, si reciben la notificación en enero, pues tienen hasta final de febrero, el último día hábil, para que la cantidad esté satisfecha. Aprovecho que estoy aquí, siempre la cuenta de la tesorería, ¿vale? Mucha gente, yo lo entiendo, ¿verdad? Es lógico. A mí en mi vida también me pasa, ¿no? Apuramos el pago porque estamos un poco cortos y a veces la gente paga el recibo el último día. Es importante que el dinero tiene que estar en tesorería el último día, no hacer una transferencia. Entonces, si ese dinero tarda 24, 48, lo que el banco tal, no tiene efecto. Entonces, siempre es importante que lo sepáis, que lo transmitáis, que lo apliquéis, ¿no? Que cuando hay que hacer un pago, tiene que estar en la cuenta de la tesorería el día indicado, no en camino. Este es el procedimiento. Os estoy haciendo resumen porque vamos de tiempo justito y verán, no nos queda mucho. Este es el procedimiento que os he explicado de la base garantizada, en la cual es muy importante que el autónomo nos conteste si quiere echar mano de esa base que se le garantiza o que la apliquemos en la que le sale, que puede ser peor. Voy pasando porque son exactamente las mismas. Estos son los trámites de audiencia. Tenemos una codificación de cada trámite de audiencia que se va a hacer. Y vamos a ir viendo cositas un poco curiosas. Hay tres grupos muy importantes de autónomos que tienen peculiaridades de base de cotización. Quizás el más importante para nosotros es el de los socios, es el renta societario y el del familiar colaborador, o sea, un familiar que colabora con un autónomo. Esos dos grupos tienen una cotización mínima, independientemente de los rendimientos, siempre mínima, de 1.000 euros. Los artistas y los ventas ambulantes. Estos dos colectivos tienen bases, cuando hablamos aquí en estos resúmenes de artistas y ventas ambulantes es porque tienen una cotización, han elegido una cotización muy pequeña. Tienen posibilidad de cotizar por una cantidad, una base muy pequeña, pero con unas condiciones, que son las que vamos a ver ahora. Si hablamos de un artista que está cotizando por 950 con 98 por una base mínima, no es este grupo, igual que un venta ambulante. Cuando estábamos preparando la primera charla, yo busqué como 14, 15 ventas ambulantes y resulta que no encontraba ninguno. Tuve mala suerte, entre comillas, y todos estaban en cotización normal, no tenían esta cotización especial. Ya os digo que cuando los tratemos aquí va a ser por esas bases especiales. Para ser tanto familiar, colaborador como societario, siempre 90 días de alta en ese ejercicio, si no, no tienen esa condición.
un segundillo. Vamos a ver. Un segundo. Eso, que no me dé ninguna. Bien, los artistas y los ventas ambulantes. Los artistas y ventas ambulantes tienen, ya os digo, lo que escogen la base reducida tiene ciertas peculiaridades. El artista puede elegir una base de cotización de 526. Fijaros que la base de cotización está en 950 a la mínima, con carácter general, pues ellos tienen la posibilidad de una base de cotización muy reducida, de 526. Pero para ello tienen que tener unos ingresos, unos rendimientos netos inferiores a los 3.000 euros. Si se pasan de estos 3.000 euros, esta base no es posible y se le llevaría a la base reducida general. La base reducida, nada más, es de 751 euros, con lo cual tiene una diferencia aproximadamente de 200 euros de base de cotización. En la venta ambulante, el cálculo no es la base que pueden optar como pequeña, como reducida, de 578, pelín más alta que el artista, pero casi la mitad que la mínima, una base muy pequeña. ¿Qué ocurre? Que lo vamos a comprobar, en este caso, que los rendimientos netos no sean superiores a 670. Si fueran superiores, pues en este colectivo haríamos lo mismo, lo llevaríamos a la base reducida, que es la de 750. Dentro de un año, fijaros la complejidad. Yo puedo ser, en 2 semanas conocemos a una persona que es artista y es venta ambulante, por ejemplo. Pero esa persona, fijaros, puede darse de alta un mes con esta base reducida, luego al mes siguiente con una base normal, o sea, no está dentro de este sistema. Puede estar en el venta ambulante con la base reducida o no, o puede luego tener una alta que no tenga nada que ver. Entonces nos vamos a encontrar con ciudadanos, con autónomos, pocos, pero que van a tener varios periodos con cálculos distintos. Esto es una gota en el agua, pero existe. Por eso tantas notificaciones distintas. Esto es lo que os decía, que si existen varios periodos, cada uno se calcula en función de sus especificaciones. Luego, la base garantizada, esa que ha hablado 2022, es garantizada para todos los colectivos, tanto si es artista, como si es venta ambulante, como si es un autónomo societario o individual. Bien, vamos a la parte final, en la cual vamos a realizar las cuotas y vamos a hacer la notificación del resultado. La regularización siempre va a ser mensual, no existen regularizaciones de otro tipo, o sea, mes a mes, en la cual vamos a modificar la base. Os voy a poner un ejemplo solo y es muy gráfico. Imaginaros, aquí tenéis un autónomo que estuvo 6 meses de 2023 dado de alta, estuvo enero, febrero hasta junio. Realizó, aquí en el ejemplo lo que pasa es que vienen las cuotas, pero bueno, vamos a entender exactamente igual. Las cuotas que fue pagando el autónomo son estas: 370, 370, 350, 350, 320 y 320. Y las definitivas, las que se le calculan, son de 360. Pero aquí en el centro vemos dos cuotas un poco extrañas, porque vemos que son de 350. ¿Por qué? Porque marzo y abril no son regularizables, con lo cual no se le va a tocar nada. Se quedan tal como están. Estos se congelan, digamos que se congelan y no son tenidas en cuenta. Sin embargo, el resto de los periodos, la cuota correcta sería de 360. A efectos prácticos, aquí tenemos 2 veces 10 euros de diferencia y aquí 40. Entonces aquí nos da una diferencia al final de 60 euros cuando balanceamos todo el año a ingresar por parte del autónomo. Esto es lo que se le va a mandar, evidentemente, sobre todo cuando le salga a pagar, es lo que se le va a mandar al autónomo de forma detallada. El ingreso, hemos dicho que se realiza siempre hasta el último día hábil del mes posterior a la notificación, y las devoluciones de cuotas antes de finalizar el proceso regulatorio, que termina el 30 de abril. Lo que decíamos antes, si hay deuda por parte del autónomo, lo que se va a hacer es compensar la deuda con lo que se le cobró por parte de tesorería. Bien. Aquí, gráficamente, tenéis la documentación que se va a utilizar en todo el proceso. Por un lado tenemos 4 modelos de carta de presentación, en la cual, como decía al principio, lo que se hace es explicarle con palabras más cordiales, más cercanas al autónomo, cuál es el resultado de su regularización. Tenemos 71 tipos de resoluciones distintas en función de los colectivos que hemos visto y de los resultados. Los anexos explicativos, cuando hay modificaciones de cuotas a pagar o a devolver, se desmenuza todo esto que habéis visto en la presentación,
de dónde vienen los rendimientos, los gastos, etcétera, se le desmenuza para que el autónomo lo tenga claro. En caso de tener que pagar, se le manda el documento de pago, es súper importante. Y el trámite de audiencia es un trámite en el cual le preguntamos al autónomo qué base quiere, pero solo a los que en 2022 se tengan una base garantizada. Esas 71 notificaciones, tantos tipos, pues estos colectivos. En rojo tenéis el más usual, que es el RETA, el autónomo individual. Luego tenemos los autónomos que son societarios y familiares colaboradores con bases mínimas de 1.000 euros. El retamar de grupo 1, que va totalmente aparte. El artista y el venta ambulante con bases reducidas, siempre que cumplan requisitos. Si no tienen bases reducidas, pues te ven dentro de RETA. Luego tenemos los autónomos que no tienen ningún día regularizable, que todo el año 2023 es no regularizable por una IT, por una tarifa plana, por algún motivo. Entonces, directamente van a la notificación sin ninguna diferencia. Y el autónomo sin rendimiento, en los cuales la agencia tributaria no nos comunica que tenga nada, no hay ningún resultado, ni ganancia, ni pérdida, nada. Entonces, estos a la hora de la base se equiparan a los de familiares y socios, se van directamente a 1.000 euros de base. Este es el desgranado de todas las tipos de notificaciones que no nos aportan nada. Vamos pasando. Ya digo que es fundamental el tema de la apertura de notificaciones. Por parte de Tesorería, a los usuarios red, a lo que popularmente se llama gestores, se le va a notificar, antes que al autónomo, se va a notificar mediante un correo electrónico y un enlace el posible acceso a las resoluciones de todos los autónomos que tengan autorizado. Para nosotros el autorizado red es una figura imprescindible, con la cual estamos todo el día hablando. Entonces, yo creo que habréis alguno por ahí seguramente. El autorizado red, esa historia, para nosotros es el canal de comunicación más fácil que directamente con un autónomo que puede estar en su negocio y está en su explotación y no está pendiente de estos temas burocráticos. Entonces, por parte de Tesorería se quiere, digamos, que premiar esa figura y quiere adelantar los datos al usuario red para que éste pueda saber, oye, de mis clientes, de los que tengo asignados, cuáles van a pagar, cuáles van a tener devoluciones de cuotas, cuáles tienen un trámite de audiencia que tienen que contestar lo antes posible para que se vaya pensando qué cotización va a querer. Eso se va a hacer un poquito antes de notificación, ya digo, al propio autónomo. En esta presentación la idea era empezar este trámite el 15 de noviembre, o en la segunda quincena de noviembre, y se nos ha retrasado, ya os digo, a la 1 de diciembre, que la tenemos ya la semana que viene. Estos son los modelos de notificación, las cartas que se van a mandar, esto no tiene más importancia. Hace unos días, una semana, se ha puesto en práctica por parte de la Tesorería una nueva aplicación a la cual, descargándola, tenéis acceso a todo este tipo de documentación. La gente que esté un poquito más avanzada tecnológicamente o que queramos avanzar, no nos queda otra que de acceder a esta aplicación que facilita mucho la tarea. Estos son diferentes tipos de cartas. Estos son los 3 servicios que Tesorería pone en funcionamiento para atender a todo el colectivo de autónomos y de su autorizado red. Tenemos el portal Importa, que ahora Damaso os va a hablar sobre él, y la sede electrónica. Y tenemos fundamentalmente por nuestra parte el sistema red. El sistema red al cual atendemos por ahí a todos los profesionales que nos presenten cualquier duda. Se va a crear una categoría específica de regularización, con lo cual, si hay usuarios red por aquí, siempre recomendarles que cuando tengan dudas de esto y se ponga en práctica ese tipo de CASIA nuevo de regularización, pues utilicen ese canal para presentar sus dudas. Como decía, CASIA, que es para los profesionales. Este es el correo electrónico que se va a mandar con carácter previo a los usuarios red con el acceso a la liquidación de todos sus autónomos. Y con esto ya me queda solo hablaros de una cosita que os vamos a pasar también, que pensamos que es una herramienta muy útil. Muy útil. Aquí la tengo. Esto personalmente yo lo tengo en la mesa y creo que hemos hecho un esfuerzo de condensación grande. Por un lado tenemos todos los tipos todas las tablas de
toda la tabla de cotización de los tramos de rendimiento y las bases mínimas y máximas, para saber de lo que estamos hablando, siempre referenciado a 2023. Tenemos los 6 tipos de regularizaciones. Vamos a empezar por abajo, vamos a empezar por los no regularizables, que se le manda una carta de resolución. Los que no han declarado rendimiento, se le mandan todos los documentos, pero al final se le quedan 1.000 euros. ¿Vale? Es verdad que le puede salir incluso a pagar, pues si sale a pagarse, esto es posible, no que se vayan a todos los documentos, hay muchos cruces de posibilidades. Pero si no han hecho la declaración de la renta, tienen una base inferior a 1.000 y se le lleva a 1.000, pues incluye la carta de pago. Los tipos 4, que para nosotros internamente son los que van a ser un poquito más, van a ser más complejos, son los de base garantizada en 2022, los cuales le vamos a iniciar un trámite de audiencia para que nos digan qué base quieren. Y luego tenemos los que salen tanto a pagar como a devolver. Los que se les sale a pagar, le vamos a mandar el anexo de pago, el boletín de pago, y en todos ellos un anexo donde se le explica, donde se le detalla exactamente el cálculo. Y los tipo 1, que son los que van a predominar, ya os digo que el 70% se espera que sean tipo 1, que en los cuales no haya ninguna actuación, ni tanto para devolver, ni como para tener que pagar. Los supuestos especiales los tienen aquí súper claritos. Los familiares colaboradores societarios, siempre con 90 días como mínimo, van a tener una base mínima de 1.000 euros, de ahí hacia arriba. Los 2 colectivos específicos que pueden elegir bases muy reducidas, que son el de artistas y los de venta ambulante, se le va a hacer una comprobación a fin de que en el de artistas tenga un rendimiento neto anual por debajo de 3.000 euros o de 670 en el caso de los de venta ambulante. Y en el caso de no cumplir en estos periodos de base reducida con esos rendimientos, se les iría a una base reducida de 751,63. Luego tenemos que simplemente yendo a la resolución y viendo la terminación de la codificación que lleva, fijaros, el 0 es algo que importe compensado, o sea, no hay ninguna actuación. El 1 es a ingresar y el 2 a devolver. Los plazos, que siempre son importantes para todo el mundo. La devolución es de cuota hasta el 30 de abril. La respuesta al trámite de audiencia de una base garantizada es la misma que los pagos de diferencia, hasta el último día hábil del mes siguiente a la notificación. ¿Qué periodos no son regularizables? Las actas de oficio, las de la inspección, las actas fuera de plazo, todos los periodos con tarifa plana, todos los periodos con prestaciones y los periodos que se han tenido en cuenta para prestaciones, todos los periodos en que el autónomo estuviera en cese de actividad y ya simplemente las 4 notas. Un diferencial importante, cuando tengáis cualquier planteamiento en la mente, rendimientos netos, una cosa que me da derecho o opción a una base y esa base me genera una obligación de pago, unas cuotas. Son 3 cosas totalmente diferentes. Muchas veces cuando nos realizan consultas empezamos hablando de rendimiento y lo mezclamos con base, sobre todo, y con cuotas y hacemos una tortilla increíble, ¿no? Y antes de plantearos cualquier cosa, tenéis esos tres conceptos son muy importantes. Luego, importantísimo, todas las notificaciones son telemáticas, con lo cual es importante abrirlas para poder realizar la actuación que sea. Y en caso, por ejemplo, de la base garantizada, si no se contesta, se van a dejar las bases que se le calcule. Entonces, muy importante. Y lo último, os voy a hablar de un tema un poco, que no sé si alguien está en este caso o tiene alguien que lo esté, y es los autónomos que están en pluriactividad, en situación de pluriactividad. Son autónomos que tienen una cotización por el régimen general, normalmente alta, muy alta, y tienen actividad en autónomo. Entonces, entre la actividad del régimen general y la actividad del autónomo, se pasan del tope de cotización, de los 4.000 y algo, se pasan en esa suma de los dos regímenes distintos. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora el procedimiento, y sigue siendo, es automático, no hay que pedirlo, es automático. Oye, has sobrecotizado más y se te devuelve una parte. Estupendo. ¿Qué ocurre ahora? Que con este nuevo sistema tenemos la base de régimen general, están consolidadas hace un montón de tiempo, la de 2023, están consolidadas hace un año. Sin embargo, los de los autónomos no existen. Se van a consolidar ahora en este procedimiento. Este procedimiento se decide, ese autónomo, qué cantidad tiene de base fija. Una vez que sean fijas, entonces cuando se comienza el proceso de regularización de esa pluriactividad. Entonces tenemos bastantes personas afectadas por este tema.
Y a todos pues no nos queda otra que pedirle un poco de paciencia porque el procedimiento, una vez que terminemos con la base regulada, la regularización de las del RETA, se procederá a la regularización de esa pluriactividad y en caso de ser favorable, que normalmente lo son en este tipo de trabajadores, se le hace la devolución. Por mi parte, nada más, daros las gracias por la participación, que veo que es muy alta, me alegro un montón. Espero haber sido de ayuda. Ahora voy a pasar a su director Damaso y cerramos con las preguntas que podéis plantear por el chat al compañero que lo lleva. ¿Vale? Pues vamos, te dejo sitio. ¿Tenemos acceso a internet? Sí. Buenos días a todos. Agradeciendo de antemano la invitación de la Confederación de Empresarios, vamos a rápidamente a intentar mostrar un poquito las fuentes de información que todos los trabajadores autónomos de este país tienen ya de hecho y van a poder obtener en los próximos días. Sobre información, ya le digo, sobre el proceso de regularización de cuotas de autónomos que, como bien ha comentado mi compañero anteriormente, seguramente a partir de la semana que viene comienza con el envío de determinados tipos de notificaciones. ¿De acuerdo? La información que todos los trabajadores autónomos van a poder obtener la podemos entresacar no solamente de la web oficial de la Seguridad Social, sino también y sobre todo del portal Importa de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya pantalla de inicio es esta que estoy mostrando a todos ustedes. ¿De acuerdo? Como ustedes bien conocen, estamos delante del portal Importa de la Tesorería de la Seguridad Social, un portal en el que se facilita amplia información sobre determinados tipos de colectivos. Y uno de los colectivos, como no podría ser de otra manera, es el colectivo de trabajadores autónomos. Dentro de este especial informativo del colectivo de trabajadores autónomos, se dispone amplia información sobre en qué consiste, digamos, el régimen especial de trabajadores autónomos, sobre las obligaciones básicas de afiliación, altas, bajas y variaciones de trabajadores, pero también sobre todo lo relativo a la obligación de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es la tarjeta informativa del trabajo autónomo, dentro del portal Importa, tenemos una guía práctica de trabajo autónomo en la cual se estructura a través de un sistema, a través de un índice de contenido y un sistema de preguntas frecuentes y respuestas. Ahí tienen todos ustedes y, por supuesto, tienen todos los trabajadores autónomos de este país amplia información sobre el sistema especial de cotización que se puso en marcha a partir del 1 de enero del año pasado, del 2023, y también sobre distintas preguntas en relación al sistema de cotización y en relación a la regularización. Pero con independencia de esta información que actualmente están ustedes viendo aquí en la pantalla compartida, le podemos anunciar que a partir de la semana que viene la Tesorería va a desarrollar en este portal Importa de la Tesorería
todo un especial informativo exclusivamente con contenido relativo al proceso de regularización. Por tanto, no podemos ahora mismo mostrarle, en este preciso momento no podremos mostrarle nada de ese especial informativo, pero bien es verdad que, por ejemplo, si esta conferencia la desarrolláramos el jueves, el viernes de la semana que viene, ya les podríamos mostrar un poco ya le digo, el contenido ese informativo especializado y programado específicamente para ayudar a los trabajadores autónomos a obtener información sobre el proceso de regularización de cuotas que les afectan a todos y cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fuente de información muy importante sobre el RETA en general, que todo el mundo dispone, todos los trabajadores autónomos disponen dentro de lo que es el portal Importa de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y con independencia de ello, a partir de la próxima semana también se va a publicar un nuevo servicio electrónico. Aquí dentro del portal Importa, la Tesorería ofrece al colectivo de trabajadores autónomos como 10 o 12 servicios electrónicos específicamente diseñados para que el trabajador autónomo pueda hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, al alta, a la declaración de actividades, a la declaración de su base de cotización, a la opción por la tarifa plana, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a partir de la semana que viene también va a estar operativo un nuevo servicio electrónico, que es el que me voy a referir básicamente en mi intervención, que se va a llamar Regularización Anual de Cuotas del Trabajo Autónomo. Le voy a mostrar una serie de pantallas provisionales que van a ser prácticamente las mismas que ustedes a partir de la semana que viene, cuando esté operativo este nuevo servicio, van a poder visualizar en el portal Importa de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este servicio electrónico se va a llamar Regularización Anual de Cuotas de Trabajo Autónomos, a través del cual, insisto, se va a poder consultar a nivel general en qué consiste este proceso de regularización y también cada uno de los trabajadores autónomos de este país, a los que le llegue, digamos, la resolución administrativa, va a poder consultar su particular, su concreto proceso de regularización. Como cualquier servicio que ofrecemos dentro del portal Importas, hay una información pública, digamos, accesible por todo y cada uno de los trabajadores autónomos, y también, por otro lado, hay un área privada, un área personal, al cual se accede a través de hasta 5 sistemas de identificación y firma electrónica, ¿vale? Para que el trabajador pueda consultar ya su particular, su privado, por así decirlo, proceso de regularización. Por tanto, yo supongo que esto, muchos de los que estáis aquí asistiendo a esta pequeña charla, lo tenéis esto de sobra conocidos. Tenemos, ya os digo, en el portal Importa un área pública y también un área privada. ¿De acuerdo? Sigo pasando un poquito las pantallas. En el área pública, ahí tenéis, digamos, unos pantallazos. Existen 2 maneras de acceder: a través de la tarjeta del servicio, o si está ya dado de alta, se va a poder hacer también como 2 maneras, como 2 canales para acceder al área pública. ¿De acuerdo? En área pública, insisto, vamos a tener ese especial informativo para que los trabajadores autónomos, a través de un sistema de preguntas y respuestas importante, puedan conocer todos los entresijos de en qué consiste esa regularización, y además del área pública vamos a poder acceder, como no podría ser de otra manera. Bueno, en el área pública se habla, lógicamente, de qué consiste este servicio, y cuando ya se pase al área privada, ya el trabajador autónomo podrá acceder a su particular, a su concreto proceso de regularización. En el área pública, la información que se suministra sobre este servicio concreto, lo que se muestra son los meses que se han estado de alta y los rendimientos anuales, diferenciando los periodos que no tienen en cuenta para la regularización, ¿vale? Eso es lo que consiste la regularización. La regularización, como bien ha comentado antes mi compañero Paco, puede ser neutra, regularización a cero, es decir, cuando no existe diferencia entre la cotización realizada
y la que debería haberse realizado al estar los rendimientos netos comunicados en el mismo tramo que los rendimientos netos reales obtenidos desde las administraciones tributarias. Puede ser también una regularización a ingresar, es decir, cuando durante el ejercicio 2023 se ha ingresado menos importe del que se tenía que haber ingresado, haber estimado, digamos, a la baja los rendimientos netos que se estaban obteniendo, por lo tanto, habrá que ingresar una diferencia, ¿de acuerdo? Existe también otro tipo de cotización superior, es el caso inverso, cuando se ha estado cotizando provisionalmente durante el año 2023 por unas bases que están por encima del tramo de rendimiento que realmente el trabajador autónomo consiguió durante el ejercicio 2023. Ahí, por supuesto, lo que cabe es la devolución, etcétera, etcétera, etcétera. En estas pantallas provisionales que estamos mostrando, que tampoco me quiero extender mucho, vuelvo a insistir, lo que se viene a comunicar dentro del área pública es una idea general sobre el proceso de regularización, ¿de acuerdo? Y sobre los distintos tipos y modalidades de regularización que se pueden generar, ¿de acuerdo con el posterior proceso de cruce de datos entre las distintas administraciones tributarias y las cotizaciones provisionales que están incluidas en la base de datos de la Seguridad Social, ¿vale? Si seguimos pasando estas pantallas provisionales, ya vemos cómo en el caso concreto de querer acceder al área personal, ahí tenemos unas pantallas provisionales. Recordamos que dentro de lo que es el portal Importa, todos los servicios electrónicos que nosotros, la Tesorería, ofrecemos, se pueden acceder a través de hasta 5 sistemas de identificación y firma electrónica. Por tanto, máximas facilidades para que el trabajador autónomo por sí pueda acceder a su particular, a su concreto proceso de regularización. Por tanto, a través de DNI electrónico, certificado electrónico, clave PIN, clave permanente y hasta con vía SMS, el trabajador autónomo ingresando, digamos, en el portal Importa de la Seguridad Social y accediendo al servicio que se va a llamar regularización anual de cuotas de trabajo autónomo. Si accedemos al área privada a través de cualquiera de los sistemas de identificación y firma que he mencionado, ya entramos dentro de su área personal, es decir, de la ficha particular del trabajador autónomo que consta en las bases de datos de esta tesorería. Si seguimos pasando pantallas, vamos a pasar pantallas. Tenemos, por tanto, cuando accedemos al área personal de autónomo, e insisto, estas pantallas son provisionales, pero las definitivas van a ser iguales o prácticamente más de un 90% iguales. Aparte de poder visualizar los datos del alta que tienen registrado en nuestras bases de datos, el número y la declaración de actividades como autónomo, que también tienen registrado el domicilio de la actividad, la cuota y la cotización por las que actualmente están pagando la entidad aseguradora y los datos de su domiciliación bancaria. Aparte de eso, ya en la primera pantalla se le va a ofrecer un primer nivel de información relevante sobre la regulación, sobre el proceso de regulación. Se le va a ofrecer una primera información sobre el valor del resultado de la regulación, es decir, si el importe va a ser a devolver, a ingresar o va a ser neutro. No va a tener ni que ingresar ni que le vamos a tener que devolver. Se va a poder descargar la resolución, va a encontrar también un enlace a la guía del trabajo autónomo, en la cual, insisto, vamos a colocar a partir de la semana que viene amplísima información sobre todo el proceso de regulación. Y si quiere consultar el detalle, tenemos ahí un enlace al detalle de la regularización, ¿vale? Esta es una primera pantalla, ya os digo, provisional. Seguimos, otras pantallas le van a aparecer en función del proceso en el que se encuentre, le va a aparecer información sobre si su regularización está pendiente de notificación. Oiga, señor autónomo, que va a recibir en breve plazo una notificación al resultado de tu regularización. Y también se va a informar si esa notificación ya le ha sido dirigida
y cuya lectura y recepción está todavía pendiente. ¿De acuerdo? También, posteriormente a que reciba, se dé por notificada la resolución administrativa, pues le va a salir información dentro del área privada, dentro del área personal. Según la situación que esté, le aparecerá una de las columnas que aparecen en la margen derecha de la pantalla. Es decir, le puede aparecer una columna diciéndole que no se requiere ningún ingreso, ninguna devolución. Sería entonces un tipo de regularización 1. Si, ha cotizado provisionalmente más de lo que debía, se le suministra información, se da información sobre el resultado de la reducción, en este caso a devolver, y si es el supuesto contrario, se le informa del importe que tendrá que ingresar. También en esta pantalla se podrá descargar el documento de pago junto con la resolución. Si tiene alguna duda, se le ofrece un enlace a la guía práctica de trabajo autónomo, pero las siguientes pantallas les voy a mostrar profundizan. Si, el trabajador autónomo con esta breve información todavía no está satisfecho o quiere conocer el detalle concreto de su regularización, pinchando en consultar detalle, pasamos a las siguientes pantallas. Las siguientes pantallas nos proporcionan hasta 4 niveles de detalle sobre el proceso de regularización. Y ahí en la pantalla compartida tienen ustedes un ejemplo de las distintas tipologías de columnas informativas que le pueden aparecer en función de si su resultado de regularización es a devolver, es a ingresar, o si no se requiere ningún ingreso ni tampoco ninguna devolución. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Este es el primer nivel de detalle, que sería un primer de detalle sobre el resultado. El segundo nivel de detalle es que también aquí, a través de este servicio de regulación de cuotas anuales, va a poder visualizar los datos provisionales que constan en los ficheros de datos de la Seguridad Social, y sobre todo va a hacer información acerca de si durante el año 2023 existen o no existen periodos no regularizables, y también se le va a informar del promedio mensual de sus bases de cotización provisionales. Este dato, lógicamente, va a ser importante después para contrastarlo con el importe de los rendimientos netos mensuales computables, a través de los cuales, se hace el contraste y se ve si tiene derecho a devolución o tiene que ingresar. Por tanto, el segundo nivel de detalle, el que le vamos a informar a través de este servicio, son los datos que constan en la Seguridad Social y que son importantes o que son trascendentes durante el proceso de regularización. En el nivel de detalle 3 también va a poder obtener información sobre los datos que nos han remitido las distintas administraciones tributarias. De acuerdo, el dato del importe del rendimiento neto fiscal, los datos de los rendimientos netos promedios mensuales a efecto de regularización, es decir, la suma a estos rendimientos netos fiscales comunicados por la agencia tributaria, la suma de las cuotas de seguridad social, y después la deducción por gastos genéricos, sea del 3% o del 7%. Con ello, lógicamente, podremos obtener también los rendimientos netos promedios mensuales, ya os digo, a efecto de poder hacer el contraste, la comparación, si están dentro del tramo de rendimiento y, por tanto, es una regularización neutra, o si están por debajo o si están por encima, en cuyo caso al trabajador autónomo habrá que devolverle parte de las cuotas ingresadas en el año 2023, o bien el trabajador autónomo tendrá que proceder al ingreso de determinado volumen de cuotas. El nivel ya de detalle 4, otra vez volvemos con el resultado de la regularización, con la guía de trabajo autónomo, con la posibilidad también de descargarse la resolución y también con la posibilidad de obtener enviar o remitir una consulta personalizada, que ahora después la veremos en la última presentación. Es decir, si el trabajador autónomo sigue teniendo
alguna duda sobre la regulación o sobre los datos de tu rendimiento que está visualizando en la pantalla, puede enviar una solicitud de consulta y la unidad funcional especializada competente le remitirá la respuesta correspondiente. ¿De acuerdo? También puede ocurrir que en el primer envío de notificaciones el trabajador autónomo no reciba una resolución administrativa, sino que reciba lo que llamamos el trámite de audiencia, es decir, en aquellos casos en que hay una regulación tipo 4 y existe el concepto este que está explicando antes mi compañero Paco de base garantizada. Estos además son la primera tipología de regulación que se va a empezar a notificar a partir de la semana próxima. Por tanto, a partir de la semana próxima, cuando ya esté operativo este servicio que les estoy mostrando, ¿de acuerdo?, en lo que ustedes van a poder ver, los trabajadores autónomos van a poder obtener información sobre el trámite de audiencia, y también se incrusta dentro de este servicio la opción por el mantenimiento de la base superior. Por tanto, aquel trabajador autónomo que a la vista de las notificaciones que ha recibido, de la carta de presentación, ¿de acuerdo?, lo que recibe durante las próximas semanas es un trámite de audiencia y llega a la conclusión de que quiere mantener esa base superior, esa opción la puede tranquilamente ejercitar, la puede realizar a través de este servicio, en las pantallas provisionales que les estoy mostrando. Si ustedes ven ahí, hay un pequeño recuadrito que dice información, mantener base superior. Se le pregunta, se le dice, ¿vas a mantener una base de cotización superior a la que te corresponde? Sí, mantener base superior. Y si no quiere mantener esa base superior, ya ha explicado mi compañero Paco que no tiene realmente que hacer nada. Simplemente, no hacer nada y la tesorería le calculará en su momento el proceso de regulación de acuerdo a sus rendimientos netos computables. ¿De acuerdo? También se le da la opción de revisar una serie de datos en lo que se refiere al ejercicio de la opción por el mantenimiento de la base superior, y se llega también a un botón donde se le pide que firme y confirme esta opción por la base superior. Por tanto, esta pantalla que les estoy mostrando es importante para las primeras remesas, los primeros envíos de notificaciones que va a hacer la tesorería, que ya ha denunciado mi compañero Paco, que se referirán al tipo de regulación 4, es decir, en la que existe la posibilidad de mantener una base superior. ¿De acuerdo? Y la última pantalla que les voy a mostrar es la posibilidad también a la que me he hecho referencia anteriormente de, a través de este mismo servicio de regulación anual de cuotas, de elevar una consulta si toda la información que hemos mostrado en las pantallas anteriores al trabajador autónomo no le satisface, las puede ver un poquito enfollonadas, no se entera bien, etc. Bueno, pues a través de esta simple pantalla, este prototipo de solicitud, el trabajador autónomo puede solicitar algún tipo de consulta sobre 4 tipos de motivos: sobre los rendimientos, cómo le han sido calculados los rendimientos a partir de la información obtenida de las agencias tributarias, también información o consulta o duda o resolución de duda sobre el proceso de cómo la tesorería le ha calculado su base definitiva, del mismo modo como la tesorería le ha calculado su base por medio, y también duda o consulta que pueda tener o información complementaria que quiera obtener sobre el resultado final. ¿De acuerdo? Le saldrá en un primer momento al trabajador autónomo otro enlace a la guía de trabajo autónomo por si él mismo se quiere informar a través de la guía de trabajo autónomo. También se le habilitará un espacio para que, con 1000 caracteres, para que redacte su consulta privada, se revisarán sus datos personales y simplemente pulsando el botón final de enviar la consulta, esta consulta llegará posteriormente a la unidad funcional especializada en el RETA, y la consulta siempre tenemos el compromiso de que en un plazo de 48 horas se contestan este tipo de consultas.
¿De acuerdo? Bueno, esta es la sucesión de pantallas, más o menos, que les quería mostrar en esta presentación un poquito apresurada, ¿eh? Y bueno, simplemente también incidir en algo que ha dicho ya mi compañero, y es el tema de la notificación, ¿eh? Ya saben ustedes que los trabajadores autónomos son sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración, por lo tanto, a través centralizadamente de los servicios centrales se enviará el correspondiente aviso de puesta a disposición de la resolución o del trámite de audiencia. Desde ese momento ya saben todos ustedes que disponen de un plazo de 10 días naturales para acceder al contenido de la notificación, y que si en el plazo de esos 10 días naturales el trabajador autónomo no entra, de acuerdo con la normativa vigente, a partir del día 11º se le da por notificado. Y esa fecha de notificación, sea bien por comparecencia personal, o sea, digamos, porque haya dejado de transcurrir el plazo y hayamos llegado al día 11, esa fecha de notificación es importante por dos motivos. Primero, porque a partir de esa fecha de notificación se abre el plazo para interponer contra la resolución administrativa un recurso en vía administrativa, en este caso un recurso de alzada, que son, como ustedes saben también perfectamente, un plazo que creo que son de 30 días hábiles. Y también a partir de la fecha de notificación también esto tiene un importante efecto jurídico, porque a partir de esa fecha empieza a computarse el plazo para que en los casos de trámite de audiencia el trabajador autónomo opte por el mantenimiento de la base superior, o bien aquellos supuestos de regularización, en aquellos supuestos de regularización tipo 2, es decir, regularización a ingresar, el plazo máximo, digamos, para hacer el ingreso de la regularización es hasta el último día del mes natural siguiente a la fecha de notificación. Y además, ya saben ustedes que transcurrido ese plazo, la reclamación puede llevar un incremento o un recargo de premio del 20%. Por tanto, siempre aconsejamos a los trabajadores autónomos que nada más que reciban mediante correo electrónico, mediante envío SMS, el aviso de puesta a disposición, pasen por nuestra sede electrónica a través del servicio de notificación, de consulta y firma de notificaciones telemáticas, o bien también a través de la dirección electrónica habilitada única, a través de cualquiera de estas dos plataformas, para acceder al contenido de esa notificación, ¿vale? Porque ya digo, ese momento es un momento importante porque despliega estos dos efectos jurídicos. Se abre el plazo para interponer el recurso de alzada, y también en función del día que caiga en el mes, ya sabrá el trabajador autónomo que los supuestos de regularización e ingresar tendrá un plazo u otro para hacer este ingreso que le está reclamando a la tesorería sin ningún tipo de recargo. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más, no me quiero extender mucho porque ya estamos en hora. Agradecer vuestra atención y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta o duda que nos quieran hacer a partir de este momento. Muchas gracias a todos. ¿Se compartió? Sí, vale, claro. No, la tengo yo resumida, no te preocupes. No. Si hay algún tema. Vale. Renovar el techo. ¿Se va la imagen al techo? ¿No? ¿Hago algo? Ah, vale. Esto de la tecnología inteligente. Bien, agradeceros en primer lugar la alta participación. Agradeceros también el enorme montón de preguntas que tenemos. Voy a hacer un resumen de todas ellas, espero no dejar ninguna fuera. Para nosotros este tipo de preguntas siempre, y aportaciones y críticas, es importante siempre a la hora de llevarnos una idea de lo que suscita, las dudas que suscita. El resumen de dudas siempre se manda a los servicios centrales para su análisis, y a nosotros también nos sirve para, a la hora de atender a los usuarios REI, a los RETA, a los autónomos, saber exactamente qué dudas se plantean. Ya llevamos varias reuniones y nos quedan algunas,
y muchas dudas son siempre en todos los sitios son las mismas, ¿no? El tema del aplazamiento, que es la duda estrella, a día de hoy no tenemos ninguna diferencia con los aplazamientos que se están haciendo actualmente. Está planteado en Madrid, entonces una vez que Madrid nos conteste, sabremos si se crea esta posibilidad o si por contra no va a existir la posibilidad. Actualmente ya digo que se rige por la normativa genérica, esa que dice que tiene que tener 2 veces la deuda el importe del salario mínimo. Dentro de las varias consultas que habéis hecho, hay una que habla de una persona con tarifa plana que tiene 6 meses en tarifa plana y 6 meses en los que no. Los rendimientos se aplican a los 6 meses en los que no tiene tarifa plana, que es el periodo regularizable. Como sabéis, este año, desde 2023, tenemos la posibilidad de la tarifa plana es de un año, la general, más otro segundo año, siempre que se pida. Y siempre en plazo, que es muy importante, hay que pedirla siempre antes de que termine la tarifa plana de la que se está disfrutando, y se espere que no se va a sobrepasar el salario mínimo interprofesional. En ese caso se pide la prórroga. Si se pide una prórroga y se aplica esa prórroga de tarifa plana, volvemos a tener un periodo no regularizable. Lo único que puede pasar es que esos ingresos, esos rendimientos netos sean superiores al salario mínimo y con carácter posterior se elimine ese segundo periodo de tarifa plana. Simplemente puede existir porque la persona está hablando de rendimientos netos previstos, nadie sabe exactamente lo que va a facturar. Evidentemente, si es una persona que tiene ya en su primer año de actividad económica ha tenido un ingreso importante y sabe que va a seguir por ese camino, lo ideal es que no pida esa prórroga. Seguimos. También hay varias dudas sobre el tema de los societarios e individuales, los ingresos. Nosotros, como os decía en la presentación, nos vamos a fijar únicamente, el sistema simplemente lo que nos reporta la agencia tributaria es lo que vamos a tener en cuenta. Es lo único. Los rendimientos netos, en que la presentación tenéis cómo se calculan, es lo que se va a tener en cuenta, independientemente de si el concepto es nómina o son rendimientos de la sociedad. Si una persona tiene distintos periodos de individual o societario, que pregunta por ahí alguien, evidentemente pues va a tener cálculos distintos. Uno tendrá una deducción en los periodos de individual del 7 y en los periodos de societario tendrá la deducción del 3. El periodo calculable es siempre por periodo mensual, con lo cual cogemos 30 días mes multiplicado por 12, por eso aplicamos la fórmula de 360. Los periodos de IT, alguien comentaba que si lo que se percibe por la IT entra dentro de la regularización, no entra. Los autónomos societarios tienen una base mínima de 1.000 euros. Esto es un poco, lo ha preguntado alguien porque puede ser un poco chocante. Verdaderamente, a día de hoy la diferencia no es muy grande, pero es chocante en el sentido de que yo soy pescadero y tengo una base mínima obligatoria de 950,98. Y mi señora, o mi niño, que es un familiar colaborador mío, tiene de serie, por ley, una base más alta que la mía, cuando normalmente yo soy el que origina el negocio y la persona que colabora conmigo, digamos que entra si el negocio va bien o si las circunstancias lo permiten. Entonces, curiosamente, pues la base mínima legal mía es más pequeña que la de la persona que colabora. Los rendimientos de un colaborador se hacen exactamente igual, el cálculo igual que un titular de negocio. La única diferencia es que salga lo que salga, su mínimo no es de 950, es de 1.000 euros. El acceso, preguntaba alguien si está habilitado el acceso privado en la sede electrónica para los autónomos. Está habilitado desde hace tiempo y está totalmente activo. La única diferencia es que las notificaciones no se han colgado todavía, el proceso no empieza hasta la semana que viene. En cuanto esté abierto, es una de las formas de acceso. Si no estáis familiarizado alguno, lo suyo es recomendable que entréis, lo podéis ver, veis vuestros datos, el montón de posibilidades que tiene, o si estamos un paso más adelantado, directamente nos vamos a la aplicación y podemos ver directamente en la aplicación todos estos datos. Ya digo, ahora mismo lo que se ve son los datos personales, las cotizaciones, etcétera, y ese procedimiento no se ve, pero porque no comienza hasta la semana que viene en principio. La semana que viene lo podréis tener. Más cosillas que nos queden por aquí, creo que están todas. Dice: si durante el periodo obtiene ingresos del mismo tiempo como física y societario, ¿cómo se aplica el porcentaje? Pues a los ingresos se le va ya os digo, se van a hacer de forma diferenciada, los que vienen por un canal, los que vienen por otro. La prórroga, Paco, Exactamente, la prórroga sí, la prórroga es una cosa que hemos tenido mucha incidencia con ella,
porque si no se pide antes de que finalice el disfrute, automáticamente no hay manera de hacerla. Es una denegación. Entonces, eso queda muy claro. Entonces, si alguien tiene una duda, igual que cuando hacemos un alta de autónomo, lo suyo es sacar 2 minutos antes un informe de deuda. Si va a disfrutar de algún tipo de tarifa plana, sacar un informe de deuda para saber que no tenemos por ahí ninguna cosa que no sepamos, pues de igual manera, si tenemos dudas de, oye, ¿hasta cuándo le puedo pedir a esta persona, puedo hacer cálculo en el caso de que no esté claro? O la tarifa plana, la prórroga se puede pedir, bueno, prácticamente desde el primer día, que tampoco es lo suyo. Lo suyo es esperar mejor un mes antes o 2 meses y pedirla tranquilamente. Pero si alguien tiene dudas o no sabe exactamente, lo suyo es sacar un IDC, un informe de datos de cotización, que te dice cuando termina la tarifa plana y hasta ese día lo puedes pedir la prórroga, después no. El tope, ¿verdad? El tope de los 47 años no existe actualmente. Ese era el único tope que había en 2022. Con el nuevo sistema no existe. Con el nuevo sistema, el otro día decía alguien, o preguntaba alguien, oye, ¿y si yo tengo un rendimiento muy pequeño, puedo poner una gran base? La puedes poner, pero cuando se haga el cálculo de regularización no se va a permitir. Vale. Bueno, nos hablan del ingreso de los societarios. Ya digo que en este tema nosotros nos vamos a regir 100% por lo que nos manda la agencia tributaria. Y la agencia tributaria teóricamente nos va a mandar tanto los ingresos que pueda tener por esa nómina que se habla, o los rendimientos que de esa empresa. Ese conjunto es lo que nos va a mandar, ¿vale? Y nosotros aquí casi tenemos muchas dudas y nosotros mismos va a ser una cosa que tengamos, digamos que, cierta incidencia con el tema de la agencia tributaria en el sentido de cualquier declaración de la renta que se pueda cambiar, etcétera. Eso son de los temas que con el paso del tiempo y con el desarrollo tendremos que ir puliendo, sobre todo entre los dos organismos. Si un autónomo está de baja por un mes, emite un mes, vale. El periodo de IT, en el caso que preguntaba Manuel, en el caso de IT, el periodo de IT se excluye, el periodo del cálculo utilizado para el cálculo se excluye y los rendimientos de ese año se aplicarían al resto de días que son regularizables. Eso va a hacer que la cuota, evidentemente, la base pueda subir. Luego todo es muy relativo, porque puede subir, pero los periodos son más cortos y como tenemos tramos a veces muy amplios, no significa que haya diferencia de cuota. Calculador familiar del renta si no cobra ingreso. Si no cobra ingreso Y si no tiene nómina, la mínima siempre que se aplicará será de 1.000 euros. Los rendimientos, vamos empezando a duplicar. Los rendimientos, si son individuales y societarios, a cada uno el cálculo se hace de forma en paralelo. Pero continuando, dice, entonces, los societarios, ya os digo, lo que nos va, siempre lo vais a tener, lo tenéis exactamente el enlace a la agencia tributaria. Lo que nos reporte la agencia tributaria como ingreso, como rendimiento neto. Si el rendimiento neto es lo que nosotros tenemos, es que no, en una sociedad no va a salir por un lado lo que sea de nómina y los rendimientos que genere esa sociedad. Todo eso y lo que se nos comunica. También quisiera aprovechar que dice, comenta que se debe por un importe superior al rendimiento. Durante toda la ponencia se ha dicho que no se puede utilizar. ¿Que no se va? Sí. Gustavo. Sí, el ejemplo, verá, una persona, me voy a ejemplo exagerado, una persona que tiene unos rendimientos netos, de 700 euros. Si nos vamos a una escala y la persona ha cotizado por encima de esa escala, de ese margen, se le va a llevar a la parte más alta de esa escala, pero no puede estar por encima. Entonces, este sistema no permite tampoco sobrecotizar en relación a los rendimientos. Aparte, por supuesto, los autónomos que en 2022 tenían una base de cotización que ha mantenido en 2023 y que esa sí se le garantiza. Básicamente, un ejemplo así muy rápido es una persona que en su última etapa de vida laboral, con rendimientos muy pequeños, quiere pegar un subidón en base de cotización, si no, tiene que estar acordes con los rendimientos que declara y con la tabla que hemos visto. Luego también el suelo Rey Fernando de Cija, que nos conocemos, nos hace una crítica sobre los CASIA y que hablamos por teléfono y en general, ¿no? Yo la verdad es que me dedico casi todavía a hablar por teléfono más que otra cosa. E intentamos hacer los CASIA lo mejor posible.
con las obligaciones que tenemos en el menor tiempo posible y de la forma más efectiva. Siempre tendremos casos que se resuelven de forma no siempre satisfactoria, tanto por las formas como por el fondo. El fondo siempre va a ser el que tenemos, no tenemos otro, y las formas siempre son mejorables y trabajamos por ello, trabajamos mucho, aunque pueda parecer que no, en este mundo de rapidez y de intentar contestar rápido y sacar tareas, trabajamos mucho en ello y nos preocupamos por la calidad porque tenemos índices de calidad que hay que mantener. Aunque a veces puede parecer que no es así, pero es así. Y siempre en todos los colectivos, tanto como funciones como uso de red, habemos gente para todo. Vale. Alguien dice que sí puede subir. Las bases se pueden subir de forma libre. Esto es escape libre. Cada uno puede subir y bajar la base que quiera, pero siempre con un tono. Una de las cosas que nos va a pasar ahora es que, imaginaros, cuando a vuestros clientes o a vosotros os llegue ahora la regularización y aparezcan, sobre todo cuando salga una cantidad a abonar, la persona va a tener conciencia de que la base no es correcta y a lo mejor va a decidir cambiarla. Pero sí nos va a ocurrir que ya cuando reciba esta, 2024 ya ha pasado. No podemos, en 2024, si tiene los mismos ingresos y la base no ha cambiado, le va a pasar igual que lo que le ocurra ahora en 2023. Entonces, en 2025 es cuando el que tome conciencia y el que quiera realizar ajustes de su base de cotización para equipararla a la correcta, va a poder realizar actuaciones. Con lo cual, en 2023, la realización del 23 y del 24 van a ser muy parecidas. Luego tenemos casos para todo. Hay gente que tenga tarifas plan, etcétera. Pero una persona lineal que tenga una cotización más baja de la cuenta, pues se va a encontrar con 2 años a regularizar. Vale, ahora alguien desde Cádiz, de Jerez, un buen sitio, buen sitio para ir. Pues nada, me alegro de que sea verás, siempre tendremos cosas que pulir y bueno, y para eso son estas jornadas. Las jornadas son para intentar acercarnos lo máximo posible, que estemos en una línea de trabajo lo más parecida posible, con la diferencia de cada uno donde se encuentra y que sean provechosas para todos, que es lo que espero que hayan sido para todos. Creo que por mi parte, si os parece, pues damos por concluido la jornada. Os agradecemos la asistencia y hasta otra ocasión.